Regresamos. ¿Me han extrañado? Seguro que sí. Vamos a ver ahora los antígenos. Los antígenos son sustancias extrañas al organismo, también denominadas inmunógenos, porque pueden despertar una reacción inmunológica generalmente no agradable, capaces de despertar esta respuesta, ¿no?, orgánica, ¿no?, y son inductoras también de respuesta inmune adquirida. Cuando hablamos de los antígenos, hemos visto que los antígenos tienen una diferente estructura y cada uno es el modelo llave-cerradura. Entonces, para cada antígeno hay una cerradura que es el sitio de unión del antígeno, que está en la parte distal de la porción variable donde están las cadenas livianas. Los antígenos pueden ser de cualquier naturaleza química, pueden ser lípidos, pueden ser azúcares, pero principalmente son proteínas que tienen que cumplir las siguientes características. Tienen que ser de un peso molecular alto, igual o mayor a 100.000 kilodaltones. Por lo tanto, no solamente los virus, bacterias, hongos o protozoarios pueden cumplir la función de ser antígenos, también las sustancias extrañas como algunas moléculas de plantas o animales, en otras palabras, de algunos alimentos. Dentro de la función tenemos que recordar que nuestro anticuerpo tiene en la región variable una zona de unión al antígeno. Y estos antígenos se van a unir específicamente en esta región, en la zona de unión del antígeno, que es de la región variable, no se van a olvidar, de la región variable. Por lo tanto, en la región variable de las cadenas ligeras, ¿no?, el sitio de unión va a ser para los antígenos. Cada sitio de unión es específico. Para cada antígeno va a existir un anticuerpo específico. Y por lo tanto van a detener a los agentes infecciosos, en este caso a los antígenos. Es el principio de las vacunas. La estructura de los antígenos, dentro de los antígenos existe una parte que se llama determinante antigénico. Y el determinante antigénico, ¿no es cierto? El determinante antigénico es esta porción, esta cosita azul. Este es el antígeno y tiene determinantes antigénicos. Esta puntita, este con hendidura, este con curvita, este con un ángulo. Entonces, estos determinantes antigénicos son las zonas en las cuales se unen específicamente los receptores de membrana de los linfocitos y los anticuerpos. Aquí está un anticuerpo, aquí es un anticuerpo, aquí está un anticuerpo y aquí es un anticuerpo. Entonces, un antígeno puede, ¿no es cierto?, tener diferentes determinantes antigénicos. Según el número de determinantes antigénicos, pueden ser univalentes o polivalentes. Cuando univalentes, cuando solo un determinante antigénico se puede unir a él un anticuerpo, solamente uno. Y polivalentes, cuando varios determinantes antigénicos pueden unirse a varios anticuerpos iguales o diferentes. Entonces, el antígeno proteico, el determinante, suele estar formado por 4 o 5 aminoácidos. Entonces, el determinante antigénico es esta estructura que puede ser uni o polivalente, generalmente constituido por 4 o 5 aminoácidos, denominados también epítopes. El determinante antigénico son los epítopes, estos lugares donde se va a unir a un anticuerpo específico. Entonces, este ingresa y el organismo va a producir un anticuerpo que se una específicamente con esta llave, esta cerradura, igual con esta llave, esta cerradura, de manera específica. Por lo tanto, los determinantes antigénicos son estas sustancias, estos elementos que se encuentran en los antígenos. Los antígenos pueden tener uno o varios determinantes antigénicos, como hemos visto. Todos los microorganismos tienen antígenos, pero no todos los microorganismos tienen antígenos
capaces de inducir una respuesta inmune. Yo puedo ser tolerante al huevo, pero mi vecino puede ser alérgico al huevo. ¿No? Yo, por ejemplo, no puedo comer cangrejos, cangrejitos de Tarija, porque soy alérgico a los crustáceos, pero mi vecina no. Entonces, los que tienen esta capacidad ¿no? de tener sitios antigénicos, determinantes antigénicos, tienen una porción en su estructura, una secuencia de aminoácidos, principalmente 5, capaces de inducir una respuesta inmune. Entonces, aquí podemos ver, estos son los anticuerpos, las inmunoglobulinas, los antígenos son en amarillo, y cada antígeno tiene epítopos. Y los epítopes o epítopos, no importa la O o la E, son los determinantes antigénicos, que son las llaves, que son las, son las llaves que se van a encontrar con las cerraduras específicas de los anticuerpos. Entonces, estos epítopos, ¿no es cierto?, son cada uno de los sitios de una macromolécula que son reconocidos individualmente por un anticuerpo específico. Son las regiones inmunológicamente activas. Estos lugares inmunológicamente activos de un inmunógeno son las que se unen, de hecho, a un receptor del linfocito o a un anticuerpo libre. Entonces, los antígenos tienen determinantes antigénicos que son aquellos lugares que se van a unir a un anticuerpo específico. Por ejemplo, el cangrejo tiene determinantes antigénicos en su estructura, que mi organismo va a producir anticuerpos para rechazar y producir una alergia. Pero mi vecina no tiene sus anticuerpos, por lo tanto puede tolerar a esto. Mientras tanto que yo puedo comer huevo, ¿no? Y el huevo también tiene determinantes antigénicos, epítopos, pero yo no tengo anticuerpos, ¿no es cierto?, para estos determinantes antigénicos, pero mi vecino sí, que es alérgico al huevo. Entonces, cada organismo, ¿no es cierto?, puede adquirir una alergia no inducida o adquirida o de nacimiento para estas circunstancias. Dentro de su clasificación hemos dicho que generalmente pueden ser lípidos, pueden ser carbohidratos, pero principalmente proteínas. ¿Y por qué proteínas? Porque su antigenicidad se puede perder por efectos de procedimientos físicos. Estas proteínas, que son las más de alto peso molecular, son las que van a ser, ¿no es cierto?, las que se encuentran en la superficie de los alimentos o de los microorganismos. Pero fácilmente pueden eliminarse a estos antígenos cuando se utiliza procedimientos físicos o químicos sobre la estructura de estas proteínas. Por ejemplo, si esterilizamos un material, entonces vamos a eliminar los determinantes antigénicos de un determinado antígeno. Entonces, si está contaminada una pinza, la lavamos, la podemos desinfectar, ¿no? Y como siempre el desinfectante ataca al 99,9%, puede quedar un 0,1%, y basta que ese 0,1% tenga un microorganismo con un epítope, entonces ese determinante antigénico puede arruinar todo. Por lo tanto, hay que hacer también una esterilización. Por lo tanto, estas proteínas que son los determinantes antigénicos, que son antígenos, y cada antígeno tiene su determinante antigénico, son sustancias extrañas al organismo capaces de despertar una respuesta inmune no deseada, como la alergia o la inflamación. Pero si usted utiliza procedimientos como la esterilización, la desinfección, el calor, la utilización de sustancias químicas, entonces podemos eliminar su antigenicidad. Por lo tanto, aquí en el lugar de unión al antígeno, que es este sitio de la porción variable de la cadena ligera, entonces viene el antígeno, y el antígeno tiene epítopos. Y esos epítopos son la llave cerradura que se van a unir al sitio de unión del antígeno.
La llave cerradura es lo que hemos visto, pero esta es la estructura que sucede, ¿no es cierto?, para que justamente se enclave y se encuentre y se produzca una respuesta, ¿no es cierto?, no deseada. Entonces, estos determinantes antigénicos pueden ser de diferente tipo y pueden estar, ¿no es cierto?, en la diferente molécula. Cuando hablamos del concepto de epítopo o determinante antigénico, va a depender, ¿no es cierto?, de que existan más epítopes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de este ejemplo, aquí va a haber dos epítopos. Entonces va a tener dos lugares que se puedan unir, ¿no es cierto?, con el anticuerpo. ¿No? Dos lugares que se pueden unir con el anticuerpo. Los antígenos intermedios pueden tener 6 epítopes. Entonces aquí este es el antígeno que puede tener 6. Aquí está el antígeno, que es este azul con amarillo. Entonces tiene dos regiones, los antígenos pequeños, dos epítopes diferentes para dos diferentes anticuerpos. Y estos que tienen 6 epítopes, aquí están de colores, que pueden unir a 6. Y existen antígenos más grandes, que son más graves, que pueden producir reacciones inadecuadas, que tienen hasta 10 sitios de determinantes antigénicos, que son 10 epítopes. Estamos terminando y vamos a ver que los determinantes antigénicos pueden estar tanto en las superficies de las bacterias, en los virus, en algunas sustancias polisacáridas, en algunas proteínas. Por ejemplo, yo soy alérgico a la proteína de la carne de los crustáceos, pero yo puedo comer mariscos. Los mariscos son los bivalvos, las almejas, pues las machas. Yo puedo comer esos, que mi organismo, a esos determinantes antigénicos, yo no tengo anticuerpos. Pero sí yo tengo anticuerpos para los determinantes antigénicos de las proteínas de los crustáceos. Por lo tanto, yo no puedo comer ningún tipo de cangrejo. ¿Sí? O algunas personas tienen a los polisacáridos y el ejemplo más clásico es de los grupos sanguíneos. Siempre tenemos que dar el A al A, el B al B, ¿no es cierto? Y el O es el dador universal por efecto de los determinantes antigénicos. Cuando hablamos de su composición química, entonces podemos ver que dentro de las proteínas que se convierten en antígenos, estos antígenos, si vemos en su estructura primaria, es solamente lineal y podemos ver unos simples determinantes antigénicos. Pero en su estructura secundaria o en su estructura terciaria ya podemos ver más sitios de determinantes antigénicos que tienen que estar uno al lado del otro o uno frente al otro, por lo cual la demostración de una estructura química terciaria o cuaternaria es una estructura que tiene una mayor cantidad de determinantes antigénicos, por los cuales nosotros vamos a tener cierta reacción alérgica a ciertas sustancias que no las vamos a tolerar, por ejemplo. Entonces, no olvidarse de la respuesta primaria y secundaria, ¿no es cierto?, que es, ¿no es cierto?, las actividades que vamos a tener cuando hablamos de la reacción antígeno-anticuerpo y recordar que los antígenos, que estamos viendo ahora antígenos, moléculas grandes, generalmente proteínas, localizadas en las superficies ¿de qué? De células, de virus, de hongos, de bacterias, de algunas sustancias muertas como toxinas, sustancias químicas, medicamentos, partículas extrañas. Yo soy alérgico a la penicilina. La penicilina tiene determinantes antigénicos y yo tengo anticuerpos para esos determinantes antigénicos. Como yo tengo anticuerpos para los epítopes de la penicilina, entonces hacen llave cerradura y me produce alergia. Cuando hacemos trasplante de órganos, entonces tiene que ser compatible. ¿Qué es compatible? Que yo no tenga anticuerpos contra esas células de vecino. Pues se debe hacer un trasplante de órganos de parientes lo más cercanos posibles, ¿no es cierto? Tiene que ser del hijo, del hermano, y si es compatible, ¿no es cierto? Entonces yo no tengo anticuerpos que rechacen esos determinantes antigénicos. Y eso es la base
de los antígenos, los determinantes antigénicos, los epítopes, inclusive para los grupos sanguíneos es mucho más importante. Lo mismo que hemos visto en la anterior, la reacción antígeno-anticuerpo. Y cuando yo tengo un antígeno determinado, me voy a encontrar con un anticuerpo y por lo tanto, en el caso de las bacterias ya no va a poder ingresar el agente y vamos a tener todos felices Pascuas. Para terminar, ¿no es cierto? No solamente los determinantes, los antígenos, no solamente pueden ser virus, bacterias, hongos o protozoarios, también pueden ser alimentos. ¿Y cuáles son los alimentos que tienen mayor cantidad de determinantes antigénicos? Mayor cantidad de epítopes. Entonces, cuando tienen mayor cantidad de epítopos o epítopes, quiere decir que es más alergénico. Por ejemplo, el huevo, el pescado, la leche, algunos mariscos, los cereales, ¿no es cierto? Algunos tienen alergia, ¿no es cierto?, a su proteína del cereal, ¿no es cierto? Los langostas, algunos granos, ¿no es cierto? Y estos nueces que también tienen muchos determinantes antigénicos. Con eso hemos terminado la sesión de antígenos y solamente nos falta ver la última sesión que corresponde a ver las pruebas inmunológicas. Muchas gracias y que descansen y estudien mucho, por favor. Gracias.